Muy bien. Entonces, si nosotros hemos entendido la importancia, la trascendencia de poder estar en contacto con el mundo, de poder tener la oportunidad de influir, ¿no? Y de ser luz y sal de la tierra, como lo plantea nuestro Señor, pues es muy importante poner o ponderar con todas sus letras, ¿no es cierto?, lo que significa el hecho de conocer la espada, ¿no? Nuestra espada, eh, que es la palabra de Dios. La Biblia, queridos alumnos, sigue siendo y debe seguir siendo nuestra fuente de inspiración, nuestro punto de partida y de llegada en cuanto al anhelo de querer compartir el mensaje de salvación y sobre todo de la defensa de nuestra fe. Ustedes les compartí una lectura que tiene que ver con esto, una lectura de John Stott muy interesante sobre la importancia de preservar en la palabra, de estar anclados en la palabra y de cómo la Biblia, ¿verdad?, representa este paradigma de lo que representa el sentido de nuestra fe, la esperanza de nuestra fe. Quien no conoce la palabra, entonces estará profundamente impedido de defender su fe, ¿verdad? Como hemos visto en otras materias, a veces nosotros conocemos de la palabra solo como para defender nuestros postulados o nuestras ideas o nuestras doctrinas, pero no lo hacemos en función de lograr la transformación que debe tener las personas en sí mismo. Y esto nos obliga a que podamos conocer mucho más de la palabra de Dios. Voy a compartir la la pantalla para guiarnos en estas reflexiones que tienen que ver con la Biblia como revelación de Dios. Y estos conceptos que vamos a charlar, pues son conceptos que nosotros ya sabemos, pero que en, en función de la apologética que estamos queriendo tener de esta defensa de la fe, pues cobra vital importancia y relevancia la Biblia como revelación de Dios. La Biblia no solamente ha sido inspirada por Dios, eso lo hemos reconocido, sino que nos revela a Dios, ¿verdad? Este testimonio escrito nos revela quién es Dios, su carácter, su amor, su ternura, su santidad y justicia. Están revelados en la palabra del Señor. Iniciaríamos haciéndonos esta pregunta: ¿por qué necesitaríamos una revelación especial de parte de Dios? En primer lugar, porque el hombre por sí mismo no puede descubrir los secretos del Omnipotente. Somos limitados, somos finitos, ¿verdad? Tenemos nuestras capacidades bien delimitadas. Entonces, los secretos de alguien que es todopoderoso, ¿verdad?, no los podemos descubrir por nuestra propia capacidad. Por eso, para ser conocido, Dios tiene que revelarse, Dios tiene que darse a conocer. Y a Él le corresponde hacerlo, de la manera en que Él como quiera hacerlo. La Biblia, queridos alumnos, no es el manual que nos responde todas las preguntas, es una ventana tan solo para vislumbrar un poco de la gloria de Dios, de lo que Él ha querido revelarnos, ¿verdad? Entonces, Dios tiene que revelarse y Él ha determinado cómo darse a conocer. Y nosotros tenemos que respetar eso, ¿verdad? Tenemos que respetar la forma en que Dios se ha dado a conocer. Así que sin una revelación especial, sin que tuviéramos una forma de conocer ese Dios, no sabríamos si Él es santo, si es justo, si es misericordioso o es cruel o vengativo o malo o perverso. No tendríamos la posibilidad de saber cómo es Dios si no fuera por esta revelación, ¿no? Cuando alguien ve a una persona caminando por la calle, uno no sabe cómo es esa persona. No sabemos si es bonita, si tiene mal carácter,
si ama a los animales, si maltrata a los animales. No sabemos cómo trata a su esposa, a sus hijos, no sabemos si tiene familia, no sabemos nada de él, hasta que entramos en contacto con él, charlamos, le preguntamos, che, ¿quién sos vos? Contame de tu vida. Y él nos va a contar lo que él quiera contarnos. Entonces, con base en eso, y yendo a su casa y viendo cómo trata a su familia y demás, nos damos cuenta quién es, ¿verdad? Lo mismo sucede con Dios. Dios se ha querido demostrar y nos ha dicho lo que nosotros debemos saber de Él. Y lo ha demostrado porque nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, porque lo hizo por amor, porque nos ha dado un mundo donde vivir, porque nos da un montón de cosas. Entonces, gracias a esta revelación escrita, podemos conocer que es un Dios santo, justo y misericordioso. Por eso necesitamos una revelación especial. Ahora, esta revelación especial de Dios tiene que ser escrita, debe estar escrita. La pregunta ¿es la experiencia personal con Dios una manera adecuada de recibir su revelación o de conocer su doctrina? Y vamos a decir que sí, vamos a decir que no, ¿verdad? Porque como lo hemos visto en clases de espiritualidad, Dios, la experiencia que tenemos de Dios es única, es personal. Cada quien tiene su forma de conocer a Dios. Cada quien sabe quién es Dios, cómo lo encara Dios, ¿verdad? Cada uno lo sabe. Sin embargo, esta experiencia personal de quién es Dios está limitada o está eh, encuadrada básicamente en aquello que tiene que ver con la palabra. Si nosotros no tenemos algo, ¿verdad? Si no tenemos algo que nos determine que lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos ah, valorando de lo que es Dios, no está de acuerdo con su palabra escrita, entonces debemos tener cuidado porque estaríamos pensando o sintiendo de Dios cualquier cosa. Así que debemos entender que Dios se revela por conceptos concretos. Y estos conceptos concretos, no subjetivos, están en su palabra, ¿verdad? Su palabra básicamente nos determina esta acción, esta forma de lo que es Dios, de cómo es Dios, y no da lugar a dudas, ambigüedades, a malas interpretaciones, sino que básicamente lo determina el hecho de considerar que Dios, ¿verdad? Es amoroso, que Dios es tierno, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es santo, que Dios es un Padre que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que es un Dios perdonador, que es un Dios, gracias amor, que es un Dios que no quiere la muerte del que muere. O sea, Dios se va a revelar por conceptos concretos. No es que ahora nosotros en nuestra experiencia de Dios pensemos algo diferente de Dios, ¿verdad? Y lo segundo es que es necesario entonces que estos conceptos concretos se vean reflejados en una revelación escrita, en nuestra palabra, lo que nosotros llamamos la Biblia. Ujú. Así que el cristiano que va a defender su fe la tiene que hacer con base en la revelación de Dios. Por eso es importante conocer la Escritura. Todos sabemos el relato, ¿no es cierto?, del desierto. ¿Cómo Jesús vence al enemigo? Pues citando las Escrituras, ¿no? Cita las Escrituras y le dice, como está escrito, ta, como está escrito, ta. ¿Cómo vencía Jesús a los fariseos o cómo hacía estas discusiones con ellos? Pues con la Escritura, con la correcta interpretación. Ellos conocían la Escritura, pero la conocían a sus intereses. Y Jesús les da una nueva visión, una nueva interpretación, un nuevo acercamiento a este punto. Entonces, necesitamos reconocer que Dios se revela por conceptos concretos y lo hace a través de su bendita palabra. Ahora, la pregunta que siempre se hace y que muchos hoy en día cuestionan es sobre la
autenticidad de la Biblia. O sea, ¿cómo sabemos que la Biblia es la única y auténtica revelación de Dios? ¿Por qué no el libro del Mormón? ¿Por qué no el conflicto de los siglos? ¿Por qué no la tradición en el catolicismo? ¿Por qué no el, el Corán, por ejemplo? ¿Cómo sabemos que la Biblia es la única y auténtica revelación de Dios? Primero, porque la Biblia es una revelación arraigada en la historia. La Biblia, hermanos, no cuenta situaciones fuera de la historia. No es una historia inventada o ficticia. La Biblia ha pasado la prueba del tiempo. Y entonces la Biblia se ha arraigado en, en el contexto histórico, en una realidad objetiva. No son mitos, no son fábulas, no son inventos. Es la historia de la redención, primero a través de un pueblo llamado Israel y luego a través de otro pueblo llamado la Iglesia. Y tanto Israel como la Iglesia son reales, son históricos, diríamos. Entonces lo que la Biblia va a decir, lo va a decir a través de conceptos profundamente históricos. Segundo, porque la unidad de la Biblia en el tiempo, con sus más de 40 autores, en sus diferentes ambientes, porque la Biblia fue escrita en el desierto, en el palacio, en las plazoletas, en los espacios privados, en los lugares públicos y en distintos idiomas, llámese hebreo, llámese arameo, llámese griego. Toda esta Biblia, que durante 2000 años, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento tiene mucho más, pero ya hablando de toda la Biblia en todo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tiene una unidad, tiene una coherencia, se ha mantenido fiel. Y miren que la Biblia ha sido de los libros más estudiados y detallados por creyentes y no creyentes, por cristianos y por ateos, y ha resistido, ¿verdad? Se ha mantenido. Y hoy no hay otro libro fuera del contexto del mundo, por muy famoso que sea su autor, que no considere que la Biblia es la única que ha pervivido, ¿verdad? En el tiempo y en el espacio. Es la única que se ha mantenido en esta clara alusión de verdad eterna, ¿no? Tercero, porque el carácter de las enseñanzas bíblicas reconoce que Dios es uno, santo, justo y compasivo. La enseñanza de Dios, ¿verdad? Es la enseñanza de un Dios amoroso, fiel, misericordioso, que si bien es cierto castiga hasta la tercera y cuarta generación, pero que su amor y su misericordia se extiende a millares y millares y millares de personas. Es un Dios tierno, es un Dios que impulsa y que le pide a sus hijos que se comporten a la altura de los valores suyos, que se comporten a la altura de la verdad, que se comporten a la altura de la justicia, del amor, de la santidad, del respeto al otro. Es un Dios que nunca va a impulsar el odio, el rencor, jamás va a impulsar el hecho de eh, condenar o menospreciar, porque Dios es un Dios que ama profunda y auténticamente. Así que el carácter de las enseñanzas bíblicas son enseñanzas que llevan a las personas a reconocer, ¿verdad? A reconocer eh, que el cristianismo es bueno. No somos fanáticos, no somos fundamentalistas, somos ciudadanos de bien, somos hombres y mujeres respetuosos, íntegros, que
en la medida de sus posibilidades, que está allí para no juzgar ni condenar, que está allí para escuchar, para abrazar, para guiar, para aconsejar. Estamos allí para no ser como el mundo, pero sí transformar el mundo. Por eso la Biblia es auténtica. Y cuarta razón es porque las escrituras han sobrevivido de manera intacta. Como dije, no hay libro en el mundo que se haya traducido más veces que la Biblia. Y no hay libro, ¿no es cierto?, que haya pervivido durante todos estos siglos. Hay mucha literatura de los sumerios, de los caldeos, de los egipcios que se ha perdido, ¿verdad? Y que incluso hay muy pocos ejemplares de estos. Sin en cambio, la Biblia, cada vez que se ha querido destruir, cada vez que se ha querido cambiar, cada vez que se ha querido atacar, cada vez que ha habido hombres que han hecho argumentos al parecer sólidos y contundentes respecto de la veracidad de la escritura, esta se ha mantenido, esta se ha sostenido. La Biblia no necesita que nadie la defienda, porque la palabra, al ser la palabra de Dios, es una palabra que ayuda, que, que expresa y refleja a su autor. Y si Dios es eterno, ¿no es cierto?, su palabra va a resistir los embates del tiempo y del espacio. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y esto es básicamente, queridos alumnos, la importancia que tiene la Biblia, porque por algo ha sobrevivido. Y vuelvo a repetir, no es un libro nuevo, no es un libro que, que no haya sido profundamente estudiado, y aún así se ha mantenido, por algo, ¿no es cierto? Por algo. Y esto nadie lo puede rebatir. Nadie, absolutamente nadie. Uno puede preguntar, decime alguna obra de algún filósofo, de algún faraón, de alguien, ¿no es cierto? Que no, no hay, no hay. Las obras más antiguas que se tienen apenas se alcanzan a 5 copias, a 10 copias, a 20 copias. La Biblia tiene 150,000 manuscritos, por decir un número. Entonces, la Biblia ha sido altamente cuestionada, pero se ha mantenido firme. Y eso es por algo que sin duda viene de Dios. Quinta razón, por la buena influencia de la Biblia. La Biblia es la única que señala la fuente de transformación del hombre. La Biblia es la única que con amor, con paciencia, está dirigida a que el hombre viva bien, viva en paz, que pueda sentirse confiado de, de su, de su vida presente y de su vida futura. Todos los postulados del Señor Jesús van en función de esta situación, ¿no?, en que el hombre sea bueno. ¿Por qué te resistís? Todos queremos, ¿no? No hay filosofía, por muy gnóstica que sea, por muy atea que sea, que no quieras buscar la felicidad. O sea, yo no conozco a ningún ateo que no quiera ser feliz. No conozco a ninguno. Todos queremos ser felices. Y la Biblia es el único medio que tenemos para que esto sea una realidad. Sexto, porque la Biblia ha cumplido lo que ha dicho, ¿verdad? Tanto en el tiempo presente, el tiempo pasado, como en el tiempo presente. Pablo dice que en el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cumplió su promesa, ¿verdad? Dios prometió que el pueblo de Israel sería liberado, cumplió su promesa. Dios prometió que el pueblo judío regresara del exilio y cumplió su promesa. Los profetas lo decían y cumplió. Los profetas decían que llegaría el Mesías y cumplió. El Señor ha prometido estar con todos nosotros antes de que termine el mundo y lo ha cumplido.
Dios ha sido consistente y coherente con lo que el hombre, con lo que él ha querido que el hombre conozca, ¿no? Séptimo, ¿por qué sabemos que la Biblia es única? Porque en el ámbito de la ciencia, ¿no? Que una de las ¿cómo se llama? De las ramas de la ciencia y la arqueología, el testimonio arqueológico es fundamental. Hoy se han demostrado la existencia de las ciudades que el texto sagrado habla. Hoy se ha demostrado, ¿no es cierto?, que las murallas de Jericó sí fueron destruidas, sí fueron derribadas en un fenómeno que no se tenía explicación. Hoy conocemos, ¿no es cierto?, por distintos manuscritos o por inscripciones en estelas de piedra, la existencia del pueblo de Israel. Hoy la arqueología, ¿no es cierto?, se ha encargado de demostrar con pruebas fehacientes que lo que la Biblia ha dicho ha sido la verdad. Por eso la cita de este arqueólogo judío, donde él dice, puede declararse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradecido alguna referencia bíblica. Entonces, esto hace que la Biblia sea un libro confiable. No es un libro como muchos ateos lo han manejado como un libro que manifiesta historias vergonzosas y personajes proxenetas. Eso es evidentemente quien quiere verlo desde esa perspectiva, pero la Biblia es algo más que eso, ¿verdad? Es todo esto. Entonces la Biblia se convierte en un punto en un punto sólido de referencia. Entonces el cristiano no tiene que tener duda de la palabra de Dios. No, no debemos tener duda. La Biblia es la revelación de Dios, donde Dios ha dado a conocer de manera especial. Y en la medida en que no conocemos más la Biblia, más vemos nuestras vidas transformadas y la oportunidad de transformar a otros. Bueno, octava verdad. ¿Cómo sabemos que la Biblia es única? Porque la Biblia se ve a ser la palabra de Dios, ¿no? La inspiración de la Escritura se refiere a la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre hombres elegidos por Dios a fin de que registrasen con exactitud el mensaje de Él. Como hemos visto, la doctrina de la inspiración es fundamental. No es que Dios haya agarrado a los personajes de la Biblia y los convierta en secretarios monótonos o que pueden ser manejados como como piezas de ajedrez. No, Dios respetó la personalidad de cada autor, de cada escritor sagrado, pero Dios fue quien guió todo este proceso. Por eso es que hoy la Biblia tiene una unidad coherente, ¿verdad? Ha sido inspirada por Dios. 9. La Biblia imparte vida y poder a los que creen en ella, pero por el libro en sí mismo, ¿no? Este libro no tiene poder, así como ustedes lo ven. No importa si tu Biblia es de piel, de cuero, de tapa dura, de canto dorado o la más sencillita que haya. La Biblia no tiene poder en sí misma. Yo recuerdo que a veces a mí me habían enseñado que la Biblia no se podría poner, por ejemplo, en el banco de la iglesia, ¿no? Tenía que ser en el respaldo, pero nunca en la silla o donde uno se sienta. A veces llegamos a darle tanto poder al libro, diríamos, que se vuelve como un fetiche religioso el libro, pero la verdad es que no es así, ¿verdad? La Biblia tiene poder no por su forma, sino por su contenido. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán dentro de su ser. La Escritura nos guía a Jesús y Jesús se convierte en esa agua de vida para los que creen. Así que la Biblia imparte vida y poder para los que creen en ella. Así que bueno, con estas 9 razones, queridos alumnos, pues nos damos cuenta y reafirmamos nuestra convicción ante un mundo que está desprestigiando la Biblia, que le está poniendo en duda. Por eso nuestro seminario es seminario bíblico, porque como seminario
seguimos creyendo en la importancia y en el centro de la vida cristiana, la palabra de Dios, entendida de la mejor manera, sin fanatismos ni legalismos, pero sí como una palabra eficaz, ¿verdad? Así que bueno, en medio de esto hay objeciones, ¿viste? Sí, por eso la apologética es la defensa de la fe. Hay personas que van a objetar la inspiración de la Biblia. Y entonces algunas son las objeciones anti-sobrenaturalistas. No creen en los milagros, ¿verdad? Pero ¿cómo un hombre puede caminar sobre en las aguas? ¿Cómo se puede curar una enfermedad incurable? O sea, hay gente que no cree en lo sobrenatural, pero lo sobrenatural siempre ha existido, ¿verdad? Y los milagros han existido. Los milagros son de Dios, obvio, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, no puede ser. Otra objeción está basada en la supuesta discrepancia interna que hay en la Biblia, ¿no? En donde parece que hay contradicciones en la palabra. Pero como hemos estudiado ya lo suficiente para darnos cuenta que la Biblia es el reflejo de las posturas que existían en diferentes estados de tiempo en que se escribe esta, puede variar solamente en cuanto a las formas y a las costumbres que se iban desarrollando en esos tiempos en que se escribe la Biblia, pero el sentido primario, la razón fundamental no ha cambiado, no hay discrepancia, pero muchos dicen que sí. Tercero, errores históricos. Si bien es cierto, existen algunas contradicciones de tinte histórica, esto no afecta porque los errores históricos, ¿no es cierto?, no van en función de los ojos con los que hoy miraríamos la Biblia o escribiríamos la Biblia. Hoy nosotros tenemos muchos elementos para tener datos más exactos, ¿no? Fechas exactas, números exactos. Tenemos computadoras, calculadoras, tenemos fórmulas matemáticas para calcular correctamente número de personas, de situaciones, de animales, etcétera. En el tiempo antiguo no, ¿verdad? Entonces, los historiadores bíblicos asumían, ¿no es cierto?, ciertas situaciones que ellos consideraban como parte de, sin pensar que eso que en su cosmovisión podría no ser ningún problema, para nosotros sí lo sería. Una cuarta objeción está en errores científicos. Esto lo vemos ya en Introducción al Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde dicen el Sol no puede girar alrededor de la Tierra. Es al revés, pero ya lo explicamos. Objeciones basadas en cuestiones morales, también ya lo explicamos, ¿no es cierto? De por qué hay estas narraciones escandalosas. Y entonces las respuestas son las siguientes. Como dije, debemos darnos cuenta de que los escritores sagrados no hablan con la exactitud científica del siglo XXI. Ellos no tienen lo que nosotros teníamos, ¿verdad? Y por lo tanto debemos conceder razón de que ellos establecieron, ¿no es cierto?, lo que sus sentidos les permitió mirar. Segundo, no debemos interpretar literalmente ciertas afirmaciones de la Biblia. Ya les dije, la Biblia está escrita en muchos géneros literarios, en prosa, prosa narrativa, en poesía, ¿verdad? Hay géneros literarios de parábolas, de metáforas, símiles, hay eh, distintos géneros literarios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aprender a interpretar la Biblia no desde el literalismo, sino desde su riqueza literaria. Debemos también darnos cuenta de que muchos de los llamados errores históricos son productos de la ignorancia occidental respecto de la vida y las costumbres del Antiguo Oriente. Bueno, eso ya lo expliqué. No, lo sucedido en aquellos tiempos no corresponde a nuestros tiempos ahora, pero debemos conceder razón que esa era la verdad histórica que en ese momento tenían los autores bíblicos. Debemos reconocer que las aparentes discrepancias son triviales.
y en muchos casos son explicables. La gran mayoría, déjenme decirles, hermanos, que existe en esta objeción tiene que ver con lo que se le llaman las variables textuales. Entonces, cuando uno compara varios manuscritos, ¿verdad? Donde está escrita la palabra, hay variaciones, pero estas variaciones tienen que ver con una palabra mal escrita, por una frase colocada en un renglón diferente, punto y coma, diríamos ahora nosotros, pero nunca, nunca de ninguno de los miles de manuscritos que existen hoy en día atentan contra la unidad de este pensamiento. También debemos recordar que la revelación de Dios es progresiva, ya lo dije, empezamos en estadios muy bárbaros, ¿no es cierto? Donde la famosa guerra santa se hace presente, pero después ya no existe más, ¿verdad? No existe más. No existe más guerra santa en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Así es que Dios se va revelando y sus valores morales se van revelando de manera progresiva. Debemos tener en cuenta que se encuentran glosas o notas de escribas y algunos errores en la transmisión del texto bíblico. Esto también ya lo expliqué en alguna clase. Cuando algún escriba estaba transcribiendo el texto, hacía una anotación al margen del texto, ¿no? Como una observación, como un comentario adicional, como diciendo, bueno, yo transcribí esto, pero creo que tendría que decir esto. Y lo ponía al margen. Bueno, cuando ese manuscrito pasaba de mano en mano, llegaba otro escriba e incorporaba eso que estaba en el margen, lo incorporaba al texto, ¿verdad? Como diciendo, esto que escribió acá o que está aquí, que alguien escribió, me parece importante, entonces lo pasaba al texto, ¿verdad? Pero nada de lo que se transcribe afecta la doctrina de la salvación. Así que, con esto, queridos alumnos, hemos dado un repaso de aquellas cosas que como pueblo de la Biblia, como el pueblo del libro, debemos estar plenamente conscientes de que muchos atacarán nuestra fe porque nuestra fe está basada en la Biblia. Pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Así es que las respuestas que nosotros podamos dar ante las distintas objeciones que tengan de nuestra fe tienen que ser bíblicas. Por más de que digan, eso es fanatismo, eso se escribió mucho tiempo, tiene errores, no, tiene situaciones inmorales, etcétera. Ya, gracias a Dios, a estas alturas, ustedes y yo tenemos como que herramientas suficientes, argumentos suficientes como para decir, mira, estás equivocado. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios y se ha mantenido hasta ahora y no hay nadie, ni ningún sistema, ni filosófico, ni económico, ni político, ni nada que la pueda destruir. Así que bueno, esta era la clase que tiende a reflexionar, hermanos, que si queremos hacer una linda apología de la fe cristiana, tenemos que conocer el texto de la Biblia. Hay un libro que creo que lo tengo en digital, que está muy bueno. Bueno, ahora no sé dónde anda. A ver, es de un autor, Cetina, ¿por qué es importante la Biblia? Es un libro chiquitito, chiquitito, pero la verdad que es muy bueno. Voy a ver si lo consigo y lo subo a la plataforma. Léanlo, por favor, está buenísimo, ¿verdad? Está buenísimo ese libro. Es chiquitito, muy chiquitito. Ahora entiendo, a ver. ¿Vieron? Ahí está, ya entendí. Si yo pongo mi mano así frente a la pantalla, me lo capta mi computadora y ahí levanto la mano. Yo le estaba echando la culpa aquí a los pobres vecinos míos de que me estaban haciendo maldades. Bueno, bueno, ahora, ahora entiendo. Bueno, les voy a compartir ese librito. Estoy viendo si lo tengo aquí en la biblioteca. Bueno, pero si no, y si lo tengo en digital, se los paso para que lo lean. ¿Eh? Eso está muy bueno. Eso les va a ayudar mucho para
tener elementos de defensa en cuanto a la fe cristiana. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Duda, comentario? Está muy interesante la clase, pero bueno, ahí estamos, para seguir aprendiendo y leyendo Sí, el librito. sí, más vale, sí. Gracias. Es interesante en ese sentido, en la medida en que nosotros, si queremos defender la fe cristiana, hermanos, y no estoy levantando en armas, no me estoy levantando en armas, pero la guerra está fuerte, la guerra espiritual está fuerte. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros que dar argumentos sólidos, convincentes, no fanáticos, no legalistas, sino evangélicos, argumentos evangélicos. Y eso solo los encontramos en una correcta interpretación del texto sagrado. Bueno, pues, si nadie más, A Esme. mí muy interesante la clase y yo apostaría que fuera una clase que se diera de manera general a todos nuestros pastores y ministros para como que renovar sus convicciones, sus ideas y quizá aquellos que no estudiaron, ¿no? Estas clases se actualicen porque lamentablemente a veces en nuestras iglesias, ¿no? Lo que se nos transmite, pues es la convicción del pastor, su idea del pastor, pero no, pues no la que Dios quiere que se nos transmita, ¿no? Y de ahí empieza la idea errónea. Tú comentabas hace un ratito de estas situaciones, ¿no? Que a veces se dan dentro de nuestras mismas congregaciones en cuanto a que si usan el velo o no usan el velo. Y se ha vuelto una situación tan grotesca que luego yo pienso, y si ese día alguien de afuera llegara de invitado, y que ve que la hermanita ancianita corre y te pone el velo porque no lo traes y saca de la bolsa el suyo, o situaciones de la que va con horadada de los oídos, o la que va un poquito más de tono en el, ¿cómo se llama? En el rostro, o la falda un poquito más cortita, porque a lo mejor su clima es más caluroso y ellas están acostumbradas a la falda abajo de la rodilla, ¿cómo se llama? Mitad de pierna. Entonces, esas situaciones, ¿no? Que a veces merman lo importante que es nuestra fe, nuestras ideas que Dios quería transmitirnos por esas insignificancias que no son relevantes y que a veces entorpecen pues al nuevo, porque bueno, quienes ya hemos transitado muchos años por la iglesia, a veces ya hasta conocemos, ¿no? Ese tipo de situaciones. Pero, pero ¿qué tal que ese día llega alguien nuevo, ¿no? ¿Qué tal si ese día llega un invitado? Y pues lejos de que diga, ay, sí, aquí me quedo, no, mejor me regreso a donde estaba, ¿no? Y desde ahí parte muchas cosas. Y que lo mismo, pues tenemos que llevar a casa, ¿no? Para transmitirlo con nuestros hijos. Pero si allá donde se supone que vamos a salir bien nutridos, bien, pues, doctos, ¿no? En lo que Dios quiere, no salimos así, pues llegamos a la casa y transmitimos cosas erróneas, ¿no? Y entonces ahí viene la situación de entorpecer a nuestras generaciones en lugar de ayudarlas a crecer. Sí, sí, gracias por reafirmar este punto. Me llamó mucho la atención lo que vos deciste. Sí, yo creo que todos los líderes, por eso en el ¿cómo se llama? En el artículo que leímos de Jennifer Díaz, decía, la apologética tiene que ser de todos. O sea, nosotros todos tenemos que estar plenamente empapados de esto, ¿verdad? Y algo muy interesante decía, sí, los líderes tenemos esta responsabilidad de enseñar correctamente a nuestras congregaciones, de darles estas herramientas para que salgan al mundo, como si afuera los cristianos, fuera los cristianos. Bueno, para que salgamos al mundo, ¿no es cierto? E impactemos. Y esto depende mucho también de nosotros, porque me hace recordar a los cristianos de Berea,
que los cristianos de Berea, una vez que predicaba Pablo y que hablaba Pablo, no se quedaban con eso. Los tipos iban a su casa y seguían investigando, decían, a ver, ¿será que este que nos dijo tal cosa fue? Entonces yo creo que hoy necesitamos involucrar a todos, ¿no es cierto?, en este aspecto de una defensa correcta de la fe, no de nuestros puntos doctrinales, que insisto, no es que esté en contra, yo creo en eso, pero eso no es evangelio, es el resultado del evangelio. Y nosotros tenemos que mostrarle al mundo que somos diferentes. Y es cierto, hoy muchas de nuestras congregaciones son tan cerradas, tan prejuiciadas, ¿no es cierto?, que eh, queremos que el mundo sea como nosotros. Y lo voy a decir con mucho cariño y con mucho respeto, pero a veces yo prefiero que el mundo siga siendo como es el mundo y no como nosotros, porque al menos el mundo es genuino en su mal comportamiento. Y muchos cristianos somos hipócritas en nuestro comportamiento. Y esta hipocresía se deja ver. Si algo se nota mucho más es la hipocresía. Bueno, al menos muchos sabemos cuando alguien es hipócrita, ¿no? Entonces, y eso lo mismo pasa con el mundo. O sea, el mundo ve. Ya lo decía Mahatma Gandhi, se los dije en la otra clase, ¿no? Me gusta Jesús, pero no me gusta la iglesia. Y esto hay que revertir. O sea, a veces condenamos a Mahatma Gandhi, pero ya siendo muy autocríticos, a veces la iglesia, hermanos, ha hecho varias cosas para que se gane ese título, diríamos, ¿no? Entonces, yo creo que en esta defensa de la fe no es meterse en los comentarios de esas publicaciones que crean. Yo por chusma, yo soy re chusma nada más. Porque me leo todos los comentarios precisamente para seguir estando seguros de que lo que menos quiero es meterme en eso. Y luego veo algunos hermanos conocidos míos que se meten ahí a contestar y les dicen hasta lo que no. Ay, salen todos insultados, todos ahí, ¿no? Maltrechos. Yo, ¿qué necesidad, hermano? ¿Vos le cambiaste la idea a ese cristiano que dijo sandeces con tu comentario? No. Es más, le echaste más leña al fuego, ¿no? Entonces, yo creo, hermanos, que hoy nuestras estrategias de defender la fe no es en caer en estas necedades, ¿no? Sí, hay que ser astutos como serpientes. Hay que ir por otro lado. Por eso me encanta lo que decía Jennifer. Hay que crear cultura cristiana. Hay que ser creativos, ¿no? Por eso me encantan esas películas desde que las recomiendo. La verdad que yo digo, wow, quien empezó a hacer esto, mis respetos. Tal vez no concordamos en algunos puntos doctrinales, pero la esencia del evangelio está allí, ¿no? Está allí y eso está padre, ¿no? Está padre. Yo me acuerdo que cuando salió la película Vencedor, que no sé si ustedes ya la vieron, el cine estaba repleto cuando la fuimos a ver con Bere, estaba repleto. Dije, qué lindo que alguien esté influyendo en la vida de otras personas, ¿no? Entonces, necesitamos ser más astutos, sin caer en este tipo de actitudes farisaicas, que creo que eso no le hace nada bien. En mi entendimiento, lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, pero lo digo con firmeza y decisión. No necesitamos más fariseos en la iglesia, ¿no? Porque eso nos ha hecho mucho daño. Bueno, sí, sí, Esme. A ver, voy a ver si me aparece. Ahí está. Sí, ya me emocionó. De veras, pongan su manito. A ver, ustedes pongan la manito ahí enfrente, a ver si. Eso, a No, ver. el mío no lo lee, ¿No? pero lo tengo que A ver. poner manualmente. No, no, Bueno, pero porque es dispositivo. les tiene que aparecer una ruedita abajo como esperando que les capte. Ah, un lector. Sí. Yo quería preguntar, bueno, y quienes ya tenemos un claro concepto de lo que es nuestro evangelio, ¿no? Lo que es evangelio, a lo que fuimos llamados, ¿qué estrategias usar para rescatar a nuestros jóvenes que se han ido por esta hipocresía de nuestras iglesias? ¿Cuál sería la estrategia? Yo he venido buscándolo hace a lo mejor años y
y la única estrategia que yo había encontrado era pues el amor, ¿no? El amar al que se fue y darle pues crédito a su por qué, ¿no? Porque se fue. Seguirlo amando como siempre y seguir orando por el que abandonó la iglesia, ¿no? Pero en estos tiempos se han ido más que creo que en mis tiempos, ¿no? Porque sí, ahora sí que de nuestra generación, pues somos contaditos los que permanecemos. Pero ¿cuántos hijos de los que, pues si no nacimos, llevamos más años en la iglesia, se han ido y se siguen yendo y se siguen yendo? Y cuando tú les preguntas, ¿por qué te fuiste? Esta es la respuesta, exactamente lo que tú decías, por la hipocresía de la iglesia. Y entonces, ¿cómo volver a rescatar? Yo en algún tiempo dije, bueno, Señor, pues ahí tú regrésalos cuando tú creas conveniente, ¿no? Pero bueno, ahora que ya lo sabemos, ¿cómo aportar, no? ¿Qué más hacer para no esperar a los tiempos del Señor? A lo mejor yo no digo que yo le voy a ayudar al Señor, ¿no? Pero pues si ya estoy aquí, ¿qué puedo hacer, no? Sí, yo creo que mucho parte de lo auténtico que tengamos nosotros en cuanto a nuestra vida cristiana. Miren, la mejor manera de convencer a cualquiera, a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, a un pagano, un gnóstico, a un ateo, es nuestro testimonio. Es nuestro testimonio. Porque si bien es cierto, podemos decir que hoy la hipocresía de la iglesia está presente, nosotros estamos incluidos ahí. Y entonces nosotros tendríamos que tomar la reflexión de decir qué tan hipócrita estoy siendo yo, más que la iglesia, ¿no es cierto? Si los jóvenes se van y demás porque no ven en la iglesia autenticidad, entonces nos tiene que llevar a pensar, decir, yo, ¿de qué manera estoy influyendo para ser auténtico o no? ¿No? Entonces, yo creo que la mejor respuesta que uno le puede dar a un joven es decir, ok, reconozco, ¿no es cierto?, que la iglesia pueda tener sus propias falencias, pero ¿qué pensás de mí? ¿Cómo yo puedo influir? ¿De qué manera mi comportamiento contigo, mis palabras, mis gestos, mis acciones pueden decirte que hay esperanza de alguien que quiere vivir a Jesús? Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es el testimonio personal. Porque digo, no hay daño más terrible que un cristianismo de doble vida o de doble vía. Eso hace un daño terrible. Cuando los hijos ven a los padres que son líderes, que son predicadores, directores, directoras de departamento, parte de la comisión administrativa, consagrados, consagradas, y no ven eso en sus casas, entonces está ahí la decepción, ¿no? Entonces, el problema no es Jesús, el problema no es la iglesia, el problema no es la palabra, el problema somos nosotros, ¿no? Somos nosotros. Entonces, cuando un joven se va, un joven va a decir, no, sí, pero es que la iglesia, bueno, a ver, está bien la iglesia, pero yo soy parte de la iglesia. Decime, ¿en qué te he lastimado? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué hice? Y si hice algo, perdóname, pero no te vayas. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que una de las grandes y mejores estrategias siempre es tratar de demostrar con nuestros hechos lo que predicamos. Hoy la gente busca autenticidad. Eso busca la gente. La gente busca autenticidad, ¿no? Porque sabe que lo barato le sale caro. Entonces, yo creo que hoy los jóvenes tienen que ver nuestro testimonio y la actitud que yo creo que debemos tener con los jóvenes hoy es de mucha comprensión, de mucha contención y no de juzgarlos, ¿no? No de rechazarlos, no de una decir, estás mal. Hay que escucharlos, hay que escucharlos. Insisto, nosotros cuando éramos jóvenes aprendíamos con la vara, o sea, nos mostraban el cinto, nos mostraban la vara, listo, ya entendí. ¿Entendiste? Sí, ya entendí, re bien que entendí. Oye, al chico le pones la vara, el cinto, una bomba atómica, ni ahí que le va a interesar, ¿no? Entonces, hoy necesitamos aprender a escuchar, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los graves problemas que tiene el cristianismo. No estamos escuchando, estamos peleando, ¿verdad? Entonces, cuando alguien viene y nos cuenta algo, de a priori lo condenamos. No, te vas a ir al infierno.
No, eso que estás haciendo, escúchame, eso es un pecado que nadie te va a salvar. No, creo que hoy necesitamos escuchar. No debemos relativizar el pecado, eso me queda re claro. Creo que la gracia barata no la deberíamos aceptar. La gracia no la negociamos. Pero hoy necesitamos aprender a escuchar. Las generaciones de hoy necesitan ser escuchadas. ¿Por qué haces eso? ¿De dónde lo sacas? ¿Quién te lo dijo? Si esto no fuera así, ¿cómo sería tu vida? Llevarlos a esa reflexión hasta que ellos mismos digan, y sí, la verdad es que lo hice pues porque yo lo vi que hizo tal persona. Ah, mira, Jesús te enseña que seas vos, Él viene a liberarte de todo eso. Entonces, yo creo que parte de la defensa de la fe no es pelearse ni agarrarse a las piñas ni a los gritos, sino hay que ser más inteligentes, ¿no? Y yo entendería así de bote pronto eh, lo que es me estaría preguntando. Muy bien, pues, Gracias. ¿alguien? De nada, ¿es alguien más? Sí. A ver, Mario, tu manito. Ah, mira, esa línea dice que vas a vivir 120 años. No te puedo creer, amigo. Tantos años. Y mira que no sé leer la mano, pero... Dale, amigo, adelante. Sí, sí, adelante, amigo. Yo solo estaba viendo si me ¡Ah! reconocía la mano. ¡Qué aparato que sos! Te voy a reprobar. No, sí, sí me reconoce acá, me aparece el círculo. Ah, Eh, lo que yo digo es que lo que sí tenemos que estar, como Esme por ahí decía que los líderes deben estar preparados, pero yo creo que toda la iglesia en general debería estar preparado en este sentido, ¿no? Más hoy en una sociedad en la que vivimos donde pasamos a ser nosotros los cristianos los malos de la película, porque hoy ser cristiano y heterosexual está mal visto, ¿no? Entonces, nosotros pasamos de una época donde lo contrario era mal visto a ser nosotros mal vistos. Entonces, nosotros creo que tenemos que tener esa preparación también, ¿no es cierto? Para enfrentar esa realidad, porque sabemos que por ahí los que piensan distinto a veces están mucho mejor preparados para defender su postura o para acusarnos a nosotros que nosotros de defender el cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, esa creo que para mí es la base de la cuestión, ¿no? Estar preparados para defendernos y defender, ¿no es cierto?, lo que es el ser cristiano, ¿no? sí, y por eso digo, o sea, pero si uno no está preparado, viste, Mario, uno siempre toma el camino más fácil, el legalismo o la religiosidad. Uno toma ese camino, porque uno fue enseñado así, ¿me entendés? Entonces yo creo que hoy el grande desafío es cambiar ese chip y conocer a Jesús de las Escrituras para predicar al Cristo vivo y resucitado, ¿entendés? Que vive en mí. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es, creo, que el mejor elemento de defensa, ¿verdad? Por eso digo, una vida crucificada que le siga dando esperanza a un mundo perdido. Pero si ve que no hay autenticidad en nosotros, que somos cristianos de medias tintas, que no estamos comprometidos con Cristo, entonces no va a haber ese impulso de buscar eso que puede ver en nosotros. Entonces, me parece interesante, por eso la clase es apasionante en el sentido de las estrategias se tienen que ir descubriendo, o sea, los tiempos cambian. Si ustedes no tienen abiertos los ojos a lo que está pasando a su alrededor, no vamos a ser útiles al mundo. No vamos a ser útiles al mundo. Muy bien. Bueno, espero que esté linda las reflexiones que estamos teniendo. Bueno, gente linda, si no hay alguna otra cosita más, deseo que Dios los bendiga. Nos vemos la
la próxima semana, Dios mediante. Que pasen un feliz un feliz sábado. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Chao. Bendiciones, paz.